Bueno, un cordial saludo para todos y todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes algunas dudas e inquietudes y resolverlas que nos han llegado a nuestras diferentes redes sociales. Hace poco hicimos un video relacionado con la prohibición en las empresas del Estado de la contratación por medio de contratos de prestación de servicios. Entonces, hecho este video, la interrogante es, ¿y cuáles son las formas de contratación laboral vigentes en el sector de la salud? Entonces, para resolver, obviamente, ese interrogante, queremos de todas maneras, sí, expresar que en la actualidad hay diferentes formas de contratación laboral, sí, las cuales obviamente están amparadas no solamente por la Constitución política, no solamente por nuestra legislación, sino también por las normas internacionales del trabajo. Entonces, es muy importante tener en cuenta, como siempre, la ley estatutaria en salud, es decir, la ley 1751 del 16 de febrero del 2015. ¿Qué nos dice esta ley? Esta ley es muy importante porque en su artículo 18 habla de que cuando vamos a contratar a un profesional o a un trabajador de la salud, hay que respetarle unas garantías laborales, justas, dignas, con estabilidad y, por supuesto, con facilidad para incrementar los conocimientos. Y como siempre lo digo, esta norma o esta ley estatal en salud no solamente fue consagrada por el Congreso de la República, sino que a su vez fue revisada por la Honorable Corte Constitucional, y la Corte dijo que estos principios de condiciones laborales, de condiciones justas, de condiciones dignas, de estabilidad y de facilidad para tener conocimientos eran principios amparados no solamente por nuestra Constitución política, sino también amparados por las normas internacionales del trabajo. Entonces, la pregunta es, teniendo en cuenta esta ley estatutaria, teniendo en cuenta nuestra Constitución política y demás normas vigentes, ¿cuáles son las diferentes formas de contratación laboral en el sector de la salud? La primera de ellas es la que hace referencia al contrato de trabajo con una entidad privada. Es decir, que estas reglas están definidas para aquellos profesionales y trabajadores de la salud que se vinculan con una IPS privada, con una clínica privada, con una EPS privada, con una administración laborales privada. Es decir, siempre que hablemos de una institución privada, un profesional y un trabajador de la salud puede vincularse por medio de un contrato de trabajo con ellas y denominarse trabajador particular. ¿Qué ventajas tiene este profesional y trabajador de la salud? Pues que al hacerle un contrato de trabajo puede ser a término fijo, puede ser a término indefinido o puede ser por obra o labor. ¿Esto qué beneficios le genera a él cuando está vinculado por medio de un contrato de trabajo? Pues que recibe un salario, recibe un recargo dominical, recibe un recargo festivo, recibe un recargo por trabajo nocturno, cuando haga horas extras, es decir, cuando supere las 48 horas semanales, va a tener, digamos, horas extras que podrán ser diurnas, que podrán ser nocturnas, y a su vez, ese trabajador particular, es decir, ese profesional de la salud o trabajador de la salud vinculado por medio de un contrato de trabajo con una institución privada, pues va a recibir no solamente los derechos anteriores, sino también prestaciones legales, como la prima de servicios, como las cesantías, los intereses de las cesantías, las vacaciones, e inclusive, si hace parte de un sindicato, puede hacer una negociación colectiva con esa institución privada y obtener beneficios extralegales en virtud de ese acuerdo con esa IPS. Entonces, primera forma de vinculación laboral, cuando hablamos de IPS privadas o clínicas privadas o EPS privadas o ARLs privadas, siempre que se vincule a un profesional de la salud o a un trabajador de la salud por medio de un contrato de trabajo, será trabajador particular con los beneficios anteriores. Eso en cuanto al sector privado. Pero también
encontramos una forma de contratación laboral en las empresas socias del Estado. Ojo con esto, las ESES, por regla general, todo el que se vincule a una ESE será un empleado público, esa es la regla general. Sin embargo, cuando realicen las personas labor de obra, de construcción, servicios generales, por ejemplo, ellos no van a ser empleados públicos, ellos van a ser trabajadores oficiales. Entonces vamos a hablar de las ESES y la posibilidad que tienen de vincular a un profesional y a un trabajador de la salud como empleado público. Obviamente lo vinculan, sí, por medio de un nombramiento, por medio de una resolución y a su vez un acto administrativo y a su vez él se posesiona. ¿Cuáles son las posibilidades que tienen los profesionales de la salud en las ESES como empleados públicos? Pueden ser empleados públicos de carrera administrativa. Entonces, por ejemplo, si hay un concurso, ellos participan y ganan ese concurso, pues serán empleados públicos de carrera administrativa. Sin embargo, si no hay concursos, hay una posibilidad de vincularlos como empleados públicos en provisionalidad o de forma temporal. Obviamente, ¿qué beneficios tienen los que son empleados públicos de carrera administrativa o son empleados públicos en provisionalidad o temporales? Pues que reciben como beneficios, pues el salario, el recargo nocturno, el recargo dominical, el recargo festivo. Si trabajan más de 44 horas a la semana, tendrán horas extras diurnas, horas extras nocturnas, inclusive, además de esos beneficios, al ser empleados públicos, ya sea de carrera administrativa o en profesionalidad o temporalidad, pues van a recibir prestaciones sociales legales, ¿sí? Como una prima de servicios, una prima de Navidad, unas cesantías, uno entre las cesantías, unas vacaciones y una prima de vacaciones. Inclusive, de manera precaria, pero lo pueden hacer, los empleados públicos pueden negociar con una ESE mayores beneficios a los consagrados por la ley en el punto de vista salarial y también desde el punto de vista de mejores condiciones, sí, en cuanto a las condiciones de trabajo. Entonces miren que sí hay una posibilidad para las ESES, que es vincular a los profesionales como empleados públicos, o en carrera administrativa haciendo los concursos o de manera temporal o en provisionalidad. A su vez, también decíamos que estas ESES pueden tener personal en lo que llaman la norma obra o construcción. Ahí encontramos a veces conductores de ambulancias, encontramos personas de servicios generales, etcétera, etcétera. Ellos no van a ser empleados públicos. Ellos van a ser trabajadores oficiales, los cuales van a tener un contrato de trabajo que puede ser o a término fijo o indefinido o por obra o labor. Y a su vez, ellos van a recibir un salario, unos recargos nocturnos, unos recargos dominicales, un recargo festivo. Si hacen horas extras, si trabajan más de 48 horas a la semana, horas extras diurnas, horas extras nocturnas, y a su vez reciben, desde el punto de vista legal, prima de servicios, prima de Navidad, cesantías, inter las cesantías, vacaciones, primas de vacaciones, e inclusive producto de la negociación colectiva, pueden negociar con esa ESE beneficios extralegales, sí, con fundamento en la suscripción de una convención colectiva de trabajo. Y finalmente, una forma de contratación laboral que también se presenta en el sector de la salud es la relacionada con los contratos sindicales, donde las personas que ejecutan el servicio se denominan afiliados partícipes. ¿Qué es un contrato sindical? Pues un contrato que suscribe un sindicato con una clínica privada, con una IPS privada o con una empresa del Estado. ¿Para qué? Para que el sindicato preste servicios por medio de sus afiliados. ¿Por qué considero que este es un contrato laboral? Pues porque la misma norma, que el decreto único reglamentario sobre el trabajo, dice cuál es la naturaleza del contrato sindical, y dice que es colectivo, pues lo firma un sindicato, dice que es laboral, obviamente, dice que es solemne, porque hay que ir a depositarlo al Ministerio del Trabajo y es nominado el principal porque no requiere otro contrato para subsistir. Y dos aspectos finales y muy importantes en cuanto al contrato sindical, que la revisión, la terminación y la duración del contrato sindical
se rigen por las normas del contrato individual de trabajo. Miren que es un argumento más para considerar que el contrato sindical es una modalidad laboral en la contratación en salud. Y finalmente, ¿cuáles son los derechos y beneficios que reciben los afiliados partícipes? Pues primero los consagrados en el Código Sustantivo del Trabajo, los consagrados en el contrato sindical, los consagrados en el reglamento. Es decir, los contratos sindicales tienen autonomía para darle derechos a sus afiliados. Lo que está claro es que en ningún caso pueden ser utilizados para desconocer derechos de los afiliados partícipes o inclusive ser utilizados para hacer o intermediación ilegal o tercerización ilegal. Pero bueno, ese sería tema de otro video. Entonces, para concluir, podemos decir lo siguiente en esta materia. En el sector de la salud, en la actualidad, hay diferentes modalidades de contratación laboral. La primera, las IPS privadas, las clínicas privadas, las EPS privadas o las ARL privadas o demás entidades del sector salud pueden contratar profesionales y trabajadores de la salud por medio de un contrato de trabajo, lo cual le da derecho a salarios, prestaciones sociales, seguridad social, etcétera, etcétera. Segunda opción, los hospitales públicos, es decir, las empresas del Estado pueden vincular a su personal como empleados públicos, ya sea en carrera administrativa o de manera temporal, o como trabajadores oficiales. Y en ambos casos, o en todos estos casos, las ESES, cuando hagan este tipo de contrataciones, la gente va a recibir salarios, prestaciones, vacaciones, aporte a la seguridad social, etcétera, etcétera. Y finalmente, tanto las IPS privadas, las clínicas privadas, las demás entidades de salud privadas y las empresas del Estado pueden suscribir con sindicatos contratos sindicales. Esperamos de esta manera haber explicado un poco este tema y obviamente seguir resolviendo las inquietudes que nos llegan a nuestras diferentes redes sociales. Un abrazo y un saludo para todos y todas.